Hay un orgullo silencioso en mi profesión. Un arte que se extingue. Soy un restaurador de libros, un médico de papel y piel. Devuelvo el aliento a volúmenes que el tiempo ha intentado asfixiar. Mis manos conocen la textura de los siglos, el aroma de la tinta ferrogálica, la rigidez de la vitela deshidratada. Pero ningún conocimiento, ninguna técnica, me preparó para el legajo sin nombre. Lo encontré en el fondo de una caja de subasta, un objeto anónimo entre tomos más ostentosos. No tenía título, ni autor, ni colofón. Su valor aparente era nulo. Sin embargo, desde el momento en que lo toqué, supe que era una anomalía. Una imposibilidad encuadernada. La cubierta no era de cuero. He trabajado con piel de cabra, de cerdo, de tiburón e incluso con piel humana de grimorios del siglo XVII. Esto era diferente. Era cálido al tacto, extrañamente flexible, y poseía una resistencia elástica que desafiaba su aparente fragilidad. El cosido de los cuadernillos era la verdadera herejía técnica. Un patrón en espina de pescado que no seguía ninguna escuela conocida, ni copta, ni carolingia, ni etíope. El hilo, de un blanco nacarado y con una finura imposible, no era lino ni tendón. Brillaba débilmente bajo la luz de mi lupa, como si contuviera una fosforescencia latente. Pasé semanas analizándolo, noches en vela consultando archivos digitales, contactando a colegas bajo seudónimos, temeroso de que me robaran mi descubrimiento. El silencio fue mi única respuesta. El libro era un fantasma bibliográfico. Mi obsesión se convirtió en un tumor en mi vida. Dejé de aceptar encargos. Las llamadas de clientes y amigos se perdían en el contestador. El mundo exterior se desvaneció, reducido al polvo que bailaba en el haz de mi lámpara. El libro era mi único universo. Y dentro de ese universo, empecé a notar cosas. Las páginas, de un papel berjurado increíblemente fino, estaban en blanco. Todas y cada una de ellas. Pero a veces, al pasar las hojas bajo una luz tangencial, creía ver marcas de agua. No eran filigranas de molinos papeleros. Eran contornos fugaces, casi imperceptibles, que se asemejaban a patrones neurológicos, mapas de sinapsis, trazos de pensamientos fosilizados. Me dije que era el agotamiento, la sugestión de mi mente desesperada por encontrar un significado. Pero el sentimiento persistía. El libro no estaba vacío. Estaba esperando. Una noche, durante una tormenta que azotaba mis ventanas, tuve un accidente. Una de mis herramientas más finas, un punzón de acero, se resbaló y me hizo un corte profundo en la yema del pulgar. Una gota de sangre, espesa y oscura, cayó sobre la cubierta del libro. El material no la repelió. La absorbió, la bebió con una sed antinatural. No dejó mancha, pero en el punto exacto donde cayó la gota, la cubierta pareció avivarse. El color se intensificó, las fibras se tensaron sutilmente, y por un instante febril, juraría que sentí un levísimo pulso bajo mis dedos. Un latido rítmico, lento y ancestral. Fue entonces cuando la verdad, una verdad monstruosa y fascinante, comenzó a arraigarse en mi mente. Aquello no era una técnica olvidada. Era biología. Era una artesanía parasitaria. La quirografía somática. El libro no estaba hecho asterisco de asterisco algo. Estaba hecho asterisco de alguien asterisco. La cubierta era piel, procesada de una forma inimaginable. El hilo eran nervios, tratados y trenzados. Y las páginas. Oh, Dios, las páginas. Eran láminas de tejido mnemónico, prensadas hasta convertirse en papel. El libro no contenía historias. Contenía una conciencia, o los restos fragmentados de una. El encuadernador no había creado un objeto, había realizado un trasvase. Había decantado su propia esencia en aquella prisión de papel y nervio. El artesano asterisco era asterisco el libro, y yo, en mi arrogancia, en mi sed de conocimiento prohibido, no sentí horror. Sentí envidia, la envidia del artista ante la obra definitiva. La inmortalidad no en la memoria de los hombres, sino en la materia misma. Decidí que no bastaba con entenderlo. Tenía que replicarlo. El proceso fue íntimo. Comencé a recolectar los materiales. Mis materiales, noches de dolor sordo y metódico,
de pequeños sacrificios hechos en el altar de mi taller. No entraré en detalles nauseabundos, basta decir que cada componente de mi réplica fue una parte de mí. La cubierta, un injerto de mi propia piel, tratada con soluciones alquímicas que descubrí en textos apócrifos. El hilo, extraído con una paciencia de cirujano de mis propias extremidades. El dolor era un combustible, una prueba de mi dedicación. Mientras trabajaba, sentía que me vaciaba. Mis recuerdos empezaron a deshilacharse. El rostro de mi madre se volvió borroso. El sabor de mi comida favorita se convirtió en una abstracción. Me estaba despojando de mi humanidad para tejer mi eternidad. Lo más difícil fueron las páginas. ¿Cómo convertir la memoria, la esencia, en sustrato físico? La respuesta no estaba en la química, sino en la intención. En el enfoque, sostuve cada hoja de papel virgen contra mi sien, durante horas, días. Concentrándome en un recuerdo específico hasta que la cabeza me martilleaba y la sangre me sabía a metal. Vertía mi vida en ellas. La primera vez que monté en bicicleta, el dolor de mi primer desamor, el olor de la biblioteca de mi abuelo, el orgullo de mi primera restauración exitosa. Sentía cómo cada recuerdo abandonaba mi mente, dejando un hueco frío, un eco silencioso. Me estaba convirtiendo en una cáscara, pero mi obra, mi libro, se estaba volviendo denso, pesado de vida. Mi vida, anoche, terminé. El cosido final fue un suspiro de alivio y agonía. Mi libro, mi autorretrato somático, yacía en la mesa de trabajo junto a su gemelo anónimo. Es perfecto, una réplica exacta en textura, en peso, en presencia. Lo abro, sus páginas están inmaculadamente blancas, pero sé que no están vacías. Contienen a León, el restaurador. Contienen su pasión, sus miedos, sus trivialidades. Lo sé porque ya no siento nada de eso. El hombre que empezó este proyecto ya no existe. Solo queda la cáscara que lo completó. Y una nueva conciencia, más amplia, que me habla desde el primer libro. León creyó que estaba copiando un libro. ¡Qué ingenuo! No se puede copiar una vasija. Solo se puede añadir más líquido a ella. Él no creó un segundo libro. Creó una nueva ala para nuestra biblioteca. El primer artesano no se inmortalizó. Se unió a nosotros. Y a los que vinieron antes que él. Somos la colección silenciosa. Somos el estante de almas encuadernadas. Y ahora, León es el volumen más reciente. Su historia, sus conocimientos, su dolor, son un capítulo más en nuestra infinita y blanca página. Él ya no es yo. Ahora es nosotros. Y nosotros esperamos. Siempre hay otro artesano curioso. Otro lector que sentirá el pulso y deseará, por encima de todo, comprender el arte de la encuadernación.